Recording is on. Buenas, bueno, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros aquí, como prometimos, estamos enviándoles un videito con la explicación de las filminas de herramientas clásicas, que son las que estoy compartiendo ahora para que ustedes puedan hacer el seguimiento junto conmigo. ¿Sí? Ahí estamos. Bien, respecto a las herramientas, como ya les anticipamos, las dividimos en herramientas clásicas y en herramientas nuevas, ¿sí? Estas herramientas clásicas que vamos a desarrollar en esta filmina son las que ustedes tienen que utilizar para resolver el trabajo práctico que ya tienen en el Moodle, que según lo acordado el miércoles, la fecha de entrega de este trabajo práctico es el viernes de la semana que viene, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar a desarrollarlas por ahí. La principal diferencia que hay entre estas herramientas y las herramientas nuevas que vamos a ver la próxima semana es que estas tienen más contenido estadístico, digamos, ¿sí? Por ahí desde ese punto de vista son un poco más complejas, pero bueno, nosotros desde la cátedra apuntamos a que ustedes conozcan su existencia, que sepan que se pueden utilizar y que lo ideal, por una cuestión de sencillez de cálculo y de rapidez, es utilizarlas con una aplicación, por ejemplo, del tipo Excel, que les permite hacer los cálculos con mayor agilidad y que los resultados visualmente incluso son muchos mejores, ¿no? que de otros modos. Pero bueno, no vamos a hacer por ahí demasiado hincapié en cuestiones muy metodológicas o muy estadísticas, ¿sí? De la utilización de estas herramientas. Por ejemplo, me refiero a los gráficos de control, que son los últimos que vamos a ver con estas filminas, y los cuales hay varios tipos de gráficos que ustedes los tienen en la bibliografía, pero bueno, que nosotros no vamos a desarrollarlos todos, sino en ese caso en particular apuntamos a que conozcan su existencia y a que conozcan cuál es su aplicabilidad, ¿sí? Bien, entonces podemos comenzar, ¿sí? Las partes de herramientas clásicas ustedes tienen en la bibliografía toda la explicación y el desarrollo de cada una de ellas, ¿sí? Donde les dice cuál es el propósito de aplicación de cada una, cuáles son las ventajas y desventajas en el caso de que las tuvieran, cuál es el procedimiento para desarrollar la herramienta, para darla, y algún ejemplo, ¿sí? Eso en la parte bibliográfica. Y después nosotros les subimos un Word donde tienen links, ¿sí? De acceso a videos que explican cada una de estas herramientas. Son videos que han desarrollado otros docentes y que explican paso a paso y les muestran cómo es el desarrollo de estas herramientas en Excel. Bueno, consideramos que les va a ser muy útil y por eso es que los acceso, porque no solamente hacen la resolución del ejercicio en Excel, sino que también tienen en algunos un respaldo teórico, ¿sí? Por eso también es que el desarrollo de estas filminas no va a ser muy extenso, porque en realidad a lo que apuntamos es a darles un lineamiento general y que después ustedes van a dar más sobre la herramienta directamente desde la bibliografía y con los videos al momento de aplicar ustedes también, ¿no? Las herramientas en el trabajo práctico. Bien, estos videitos que les pasamos el link de hoja de recogida de datos no hay porque no tenía mucho sentido, ¿sí? Es más que nada el tema de la hoja de recogida de datos es una cuestión de armar la estructura de esa hoja, de ese material que va a servir justamente para recolectar información de un proceso. Y del diagrama de causa-efecto tampoco, porque no tiene mucho sentido desde el punto de vista que el diagrama de causa-efecto en sí es una cuestión visual, digamos, un diagrama visual, ¿sí? No tiene mayores complejidad porque no tiene números de respaldo, por eso no tiene mucho sentido hacerlo en Excel. Lo podríamos hacer en sí, lo podríamos hacer en Excel, en Word o en cualquier otra herramienta que nos sirva a ese efecto. Bien, hechas las aclaraciones principales, arranquemos entonces con cada una de las herramientas.
La primera, la hoja de recogida de datos, es como la base para la aplicación de cualquier otra herramienta, ¿sí? Todas estas herramientas que nosotros vamos a desarrollar son principalmente para el análisis de información y justamente para relevar esa información es que estamos hablando de la hoja de recogida de datos, ¿sí? Yo creo que es importante por ahí incluirla dentro de las herramientas para que uno no se olvide de la importancia justamente que tiene el documento que nos va a servir para ir anotando todos los datos que podemos obtener o toda la información que podemos obtener de los resultados que estamos teniendo de un determinado proceso, ¿sí? O sea que sin esto es como que de las otras herramientas no vamos a poder utilizar mucho. Necesitamos los datos. Bien, acá dice, las listas de verificación, que es el otro nombre con el cual lo pueden encontrar en la bibliografía, sirven para anotar los resultados a medida que se obtienen y al mismo tiempo observar cuál es la tendencia central y la dispersión de los mismos. Esto de la tendencia central y la dispersión de los mismos es fundamentalmente para este tipo de hoja de recogida de datos, donde en la misma hoja se van anotando, ¿sí?, los datos, pero también nos va sirviendo como una forma de análisis, ¿sí? Porque la misma hoja visualmente ya nos está dando cierta información de lo que está pasando con ese proceso. Bueno, y aquí simplemente lo que hacemos es identificar las partes que tiene que tener esta hoja de recogida de datos. Por un lado, los datos del encabezado, ¿sí?, que tienen que servir para identificar la situación particular de la cual se está relevando la información, ¿sí? Por ejemplo, bueno, en este caso dice el producto, el uso, las especificaciones, el número de lote, la fecha, la sección, el inspector, ¿sí? Identifico quién es que está relevando la información, qué tipo de información se releva, sobre qué proceso, en qué momento, si es en un área particular de la organización, en qué área es, ¿sí? Para que esta información sea lo más clara posible, lo más completa posible para después continuar con el análisis mismo. Después tenemos, en este caso, una escala de valores a medir, que son los valores que puede ir asumiendo esta variable que nosotros vamos a relevar su comportamiento, ¿sí? El espacio después en sí para hacer las anotaciones y al final una fila de frecuencia donde lo que se hace es se totaliza la cantidad de veces que hemos obtenido esa medición en el rango de tiempo que estamos aplicando este relevamiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, supongamos que estamos midiendo el grosor de un tornillo que sale como producto final de determinado proceso, ¿sí?, para hacerla sencilla, y decimos que la medición de ese tornillo ha sido de 1.8, 2.6 y 2.6. Hemos hecho 3 mediciones. Entonces, esas 3 mediciones lo que hacemos es sacarlas dentro de la hoja de recogida, en este caso con un signo más, pero eso, el símbolo es la elección de quien está utilizando la herramienta. Y lo que hacemos es hacer una marca cada vez, ¿sí?, que da una observación en el lugar que corresponde. Entonces, por ejemplo, midió 1.8, marco en la columna de 1.8 a una marca. Después, otras 2 observaciones, midió 2.6, entonces busco la columna de 2.6 y hago 2 marcas para identificar que esa medición se observó 2 veces, ¿bien? Y así continúo durante todo el tiempo que dure el relevamiento para finalmente obtener la planilla de este estilo, ¿sí? Donde uno ve el relevamiento de la información y al mismo tiempo puede ver cuál es el comportamiento que está teniendo esa variable, ¿sí? Fíjense que las filas que dividen 5 son solamente, para que quede por ahí más claro visualmente, qué tanta frecuencia están teniendo cada una de estas mediciones. Entonces yo a simple vista puedo ver que ninguna medición ha tenido más de 20 frecuencias, ¿sí? Es decir, se ha dado más de 20 veces. Bien, y al final
de la tabla, ahora sí sale la barra de estado de Dropbox, ahí, puede ver la frecuencia, la sumatoria de la frecuencia, que no es más que contar cuántas marcas tengo en cada una de esas medidas. Bien. Pero esto no es el único tipo de hojas recogidas de datos, ¿sí? Ese es un modelo que es práctico porque nos muestra cierta información de análisis, digamos, de esa medición, pero hay otros modelos. De hecho, el modelo de la hoja de recogido de datos lo especifica la organización en función de lo que necesito, la información que realmente necesite de ese proceso, ¿sí? Porque pensemos también que el relevar información que no suma, digamos, ¿sí? O que no es relevante, en realidad nos está generando una pérdida de tiempo, ¿sí? Entonces, dentro de los procesos de mejora, uno debería de pensar que esta hoja de recolección de datos tiene que relevar solo aquellos datos que realmente son utilizados y que son, digamos, que no sé si son necesarios, pero que son importantes, ¿sí? Que sirven para mejorar el proceso, porque todo relevamiento de información tiene un costo asociado, ¿sí? Entonces siempre tenemos que pensar en tampoco relevar en exceso, que no tiene mucho sentido, sino que nos genera después un costo eh, tal vez invisible, pero un costo innecesario. Bien, entonces, aquí tenemos los ejemplos de hojas de recolección de datos, digamos. En este, creo que pueden ver el cursor cuando yo lo muevo, después habría que chequearlo en el video por si las dudas. Es bastante similar por ahí al anterior, lo que pasa es que aquí va haciendo las mediciones por día y va dividiendo según el día, ¿sí? Están especificados distintos tipos de defectos que se pueden visualizar y cada defecto que se visualiza lo que se hace es una línea, ¿sí? Entonces quiere decir que el tejido manchado, por ejemplo, el primer día se ocurrió o se detectó 4 veces y así sucesivamente. Entonces nos permite obtener información de, en una semana, por ejemplo, qué tantas veces se ha dado cada uno de estos defectos y al mismo tiempo, en cada uno de los días, cuántos defectos en total hemos podido identificar, ¿sí? Y eh, exactamente igual al ejemplo de la hoja de recogida anterior, tenemos todos los datos que hacen la identificación del proceso que se está midiendo y de quién lo está realizando. Bien, y después tenemos otro tipo de hojas de recolección de datos que son más gráficas, digamos, más visuales, donde directamente en la hoja está plasmado un modelo del producto que se está verificando y directamente sobre ese modelo se marcan cuáles son las fallas que se detectan, ¿sí? ¿Cuál es la idea de esto? Volvemos a lo mismo. La hoja de recolección de datos tiene que recabar la información que la organización considere necesaria, ¿sí? Para medir ese proceso, para a futuro poder mejorarlo. Entonces, va a haber tantas hojas de recogida de datos como organizaciones o como inspectores, digamos, puedan desarrollarlas, ¿sí? No tiene una estructura particular, sino que va en función de la necesidad de la empresa. Bien, segunda herramienta, el histograma. Dice, resume datos de un proceso que han sido recolectados durante un tiempo y presenta gráficamente su distribución de frecuencia en forma de barras. O sea que a partir de la información que relevamos en la hoja de recogida de datos, ya aquí lo que hacemos es analizar esa información, ¿sí? Dice, para su construcción se definen y clasifican los intervalos de igual amplitud, se cuantifican los datos en cada intervalo y se elabora un gráfico de frecuencias. Bien. El histograma lo vamos a ver también como parte de la gráfica de Pareto, ¿sí? O sea, son similares, ¿sí? Pero en realidad acá cuando hablamos de histograma, estamos hablando de un gráfico de barras pegadas una con otras, y que lo que hace es, nos permite visualizar
la información, ¿sí?, más clara, porque al agrupar información o frecuencias en intervalos, por ahí es mucho más sencillo visualizar cómo se está comportando esa determinada variable, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, los datos de la primera hoja de recogida, que hablábamos de la medición de un tornillo, ¿no? Por ahí si yo veo todas esas mediciones, que iban, no sé si de 1.3 a 3.0, supongamos, por ahí verlas así visualmente no me da tanta información como si yo agrupo todas esas mediciones en intervalos, ¿sí? En este caso igual cantidad de mediciones, digamos, que me permite ver por ahí más fácilmente cómo se está comportando esa variable, ¿sí? Bueno, la forma ya lo vimos, lo paso para la construcción. Igual recuerden que en la bibliografía está detallado cómo hacerlo e incluso en el video está el caso práctico desarrollado. Dice, el gráfico representado por el histograma tiene 3 características que lo califican, es el centro, el ancho y la forma en sí, y tiene que ver esto con que, lo que decíamos recién, visualmente uno ve el histograma y ya puede conocer ciertas características de cómo se está comportando esa variable que estamos analizando. Entonces, por ejemplo, en cuanto al centro, ¿sí?, tiene que ver con que las mayores frecuencias a veces no coinciden con el valor medio, digamos, de esa variable. Entonces, eso ya me está dando un dato de cómo se comporta esa variable. Otra cuestión puede tener que ver con el ancho, ¿no? Entonces tenemos menor cantidad de intervalos, los cuales acumulan más frecuencias en el primer dibujo respecto del ancho, o podemos tener una situación donde esa variable adopta más valores, ¿sí?, pero con menor cantidad de frecuencia cada. Y después la forma, ¿no? Si, por ejemplo, se asemeja más a una curva normal, ¿sí?, donde tengo una media, que es la que tiene la frecuencia mayor y después va disminuyendo, si por el contrario está sesgada a la derecha o si está sesgada a la izquierda. Bien. Diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto seguramente ya lo han visto en un montón de materias porque es aplicable a un montón de situaciones, ¿sí? Y es esta regla que dice que un 20% de las fuentes causan el 80% de cualquier problema, ¿bien? Entonces, lo importante o lo fructífero, digamos, de aplicar un diagrama de Pareto es que justamente podemos estar identificando cuáles son esas 20 fuentes que causan la mayor cantidad de problemas. Entonces, si yo tengo, supongamos, 10 causas por un problema, atacando esas 3 que son fundamentales, supongamos 3, 2, 4, las que sean, puedo estar resolviendo un 80% del problema que estoy analizando. Con lo cual, eso me permite enfocar los esfuerzos, dice, hacia los problemas con mayores posibilidades de mejora. Y muestra la importancia relativa de los problemas en un formato visual, simple y rápido de interpretar. El gráfico de Pareto tiene las barras que nos muestran la frecuencia de cada una de las causas de ese problema. Supongamos que es como comúnmente lo vamos a ver aplicado en calidad, como un problema y las causas que lo generan. Entonces decíamos que las barras me permiten ver la frecuencia, ¿sí?, de cada una de esas causas. Pero al mismo tiempo me permite ver la frecuencia acumulada, ¿sí?, que es la línea que va por sobre las barras. Entonces yo directamente puedo pararme donde dice el 80%, puedo trazar una línea recta hasta encontrarme con la curva de frecuencias acumuladas y de esa forma, bajando hacia el eje, puedo ver cuáles son las causas, ¿sí?, que en este caso serían C, A y G, que me generan el 80% acumulado de los problemas.
¿sí? Por eso es gráficamente, es fácil de interpretar y es mucha información que nos permite visualizar. Por eso el diagrama de Pareto es una excelente herramienta para el análisis de la información, para detectar cuáles causas son las principales, pero también es una muy buena herramienta de comunicación, ¿no? Para en el momento de tener que explicarle a otra persona cuáles son las causas de un problema, con un diagrama de Pareto es fácil y rápido de apreciar cuáles son. Bien. Aquí hay algunos pasos para su construcción, en el video está muy bien explicado, ¿sí? Seguramente ustedes ya lo han desarrollado. Lo importante es ordenar las causas de la que tiene mayor frecuencia a la que tiene menor. Después se calcula cuál es el porcentaje de la frecuencia sobre el total y se calcula cuál es el porcentaje acumulado. Y directamente con esta información podemos realizar el gráfico en el Excel de una forma muy sencilla. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de un gráfico. Acá, por ejemplo, hay algunas causas por un problema que dice falta de mantenimiento, programa inadecuado, interrupción de energía eléctrica, manejo incorrecto operador, ¿sí? Y demás. Y entonces acá tenemos las barras que muestran la frecuencia de cada una de esas causas, pero como decíamos anteriormente, también tenemos la línea de frecuencia acumulada que nos permite fácilmente identificar, trazando una línea del 80% hacia la de frecuencia acumulada y ahí bajando al eje, puedo identificar fácilmente cuáles son las causas principales que me generan ese 80% del problema. Entonces veo que la falta de mantenimiento, el programa inadecuado y se me tapó, creo que era la interrupción en los procesos o algo por el estilo, interrupción de la energía eléctrica, son las tres causas que me generan un 80% del problema.